Pero el día de hoy nos vamos a concentrar en la persona que escribe la carta, porque la carta inicia de esa manera. El apóstol Pablo inicia diciendo Pablo y ahí se dedica a presentarse. Eso se conoce como la salutación. En medio de un cuerpo, en el cuerpo de una carta en la antigüedad, había lo que se llamaba la salutación. Y por esa razón vamos a hablar el día de hoy como título el Evangelio de Pablo. Y aunque no vamos a explicar puntualmente el Evangelio en términos generales, porque eso va a tomar toda la carta se toma el trabajo de explicar el Evangelio. Entonces nosotros no vamos a explicar tanto lo que va a hablar el apóstol Pablo, sino que quién es el que escribe la carta, Pablo. Y es interesante que podamos entenderlo desde el principio. Ahora, mis hermanos, es importante también entender cuál es la iglesia a la cual le está escribiendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es esa iglesia? La iglesia de Roma. ¿Cómo había nacido la iglesia de Roma? Nosotros ya dejamos claro la semana inmediatamente anterior que la iglesia en Roma, a la cual le está escribiendo el apóstol, él no la fundó. De hecho, a través de la carta que está escribiendo, él se está presentando. Por eso la carta va a ser tan extensa. Y por eso también su salutación va a ser tan extensa. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que es importante el día de hoy nosotros reconocer cómo fue que nació esa iglesia. Mis hermanos, les tengo noticias. El Señor le había dicho a sus discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso fue lo que el Señor les ha dicho. Él ha dicho, toda potestad me es dada y por eso los envío. El Señor, como lo decíamos también y lo mencionábamos en otros espacios y otros escenarios de enseñanza bíblica, el Señor ha atado a Satanás y puede saquear el mundo a través del Evangelio, arrebatando las almas que se encontraban prisioneras en el pecado y la muerte. Y Él envía a sus discípulos. Bueno, estos discípulos en principio, los 12 y los 120 que reciben el Espíritu Santo en el aposento alto en Hechos capítulo 2, estos discípulos salen y empiezan a predicar el evangelio por muchos lugares. Y si nosotros somos minuciosos con la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que grupos de estas personas que recibieron el Espíritu Santo fueron los que llevaron el evangelio a Roma. Allí se les llevó y se les predicó el evangelio. Ahora, las personas que llevaban el evangelio a Roma hicieron un énfasis en el hecho de no solo creer en el Señor Jesucristo, sino en el hecho también de tener que guardar la fe judía, el judaísmo. Y por esa razón, mis hermanos, es que empieza a haber un conflicto al interior de la iglesia en Roma. Y hoy quiero nombrarlo y quiero comenzarlo desde esta perspectiva, desde este tema, porque es importante entender el conflicto que se presenta en la iglesia de Roma cuando el apóstol Pablo escribe la carta. Y conocer este conflicto, conocer esta situación tan tensa que se está viviendo en Roma, es importante porque la misma carta va a traer solución a ese problema. La semana inmediatamente anterior hablé de esto, pero me abstuve de hablar de ciertas cosas para poderlas hablar el día de hoy. Ahora, ¿qué sucedió? El hecho de que hayan llegado judíos que exaltaban la cultura judía y la religión judía para aquellos que querían abrazar el cristianismo y el evangelio, generó un menosprecio por parte de los judíos a los creyentes gentiles. Entonces estaba hablando como de creyentes judíos, creyentes gentiles, pero se veía y se mostraba por los judíos que llevaban el evangelio, ellos mostraban cierta superioridad sobre los gentiles. Y esto pues obviamente lo están haciendo no porque sea un objetivo del evangelio, sino porque todavía en ellos hay ciertos vestigios
de la antigua manera en que andaban ellos antes. Los judíos siempre se vieron como superiores al resto de las naciones. No solo llamaban a los extranjeros paganos o gentiles, sino que también hasta en ocasiones de manera despectiva los llamaban perros. Lo que menos esperamos es que esta segregación se vaya a ver al interior de la iglesia, pero tristemente se vio. Tristemente se vio. Ahora, mis hermanos, como les comenté la semana inmediatamente anterior, el César Claudio expulsó a los judíos de Roma y ellos duraron fuera de Roma 5 años. Los judíos cristianos, fuera de Roma. Entonces, las iglesias cristianas que habían en esa época quedaron solo constituidas por los cristianos gentiles, solo por los cristianos extranjeros. Bueno, no extranjeros porque eran personas que vivían en Roma, eran personas griegas, eran personas helénicas, entonces, que han sido levantadas en la cultura helénica. Entonces, estas personas siguieron el cristianismo, pero ya no con un énfasis en la religión judía y en el circuncidarse y en el guardar perfectamente la ley, sino que echaron mano en ese tiempo de la libertad cristiana. Eso nosotros lo vimos cuando estudiábamos Gálatas, el libro de Gálatas, hablábamos del concilio de Jerusalén y hablábamos de cómo no se iba a obligar a las personas que eran gentiles, pero que estaban abrazando la fe cristiana, no se les iba a obligar a guardar estrictamente la ley, sino solamente a no comer nada sacrificado a los ídolos, no comer nada con sangre, guardarse de la inmoralidad, guardarse de la ley. O sea, escúchenme bien, algo que nunca se va a negociar en el creyente es que guarde la ley moral, los 10 mandamientos. Pero ya que un cristiano al día de hoy, nosotros por ser colombianos, tengamos que circuncidarnos o tengamos que guardar estrictamente la ley mosaica, no. Pero sí debemos seguir guardando. Cuando hablo de la ley mosaica, hablo de que la ley mosaica incluía ley ceremonial, ley civil y ley moral. ¿Qué ley guardamos nosotros? La ley moral, los 10 mandamientos. Eso va a ser, mejor dicho, por siempre jamás. Ahora, el creyente no guarda la ley moral para salvarse, sino porque quiere ser una persona que vive para la gloria de Dios, vive agradando a Dios. Amén. Pero la ley ceremonial y la ley civil ya no la guardamos. Entonces, lastimosamente, en esos 5 años se pasó a otro exceso. Como no habían cristianos judíos que estuvieran haciendo el énfasis de guardar la ley ceremonial, civil, como la ley ceremonial, ellos echaron mano, los cristianos gentiles echaron mano de la libertad del creyente y estaban cayendo y estaban rayando en el límite muy delgado, en la raya muy delgada de pasar la libertad del creyente al libertinaje. Ahora, 5 años después, vuelven los judíos cristianos a Roma, pueden retornar, pueden volver. Miren, hay un texto que nos habla de este fenómeno que les estoy hablando. Hechos capítulo 18 dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Si vemos a Aquila y a Priscila en Corinto, escúchenme bien, es porque ellos fueron unos de esos judíos cristianos que fueron echados de Roma en el tiempo de Claudio. Ahora, los judíos no permanecieron sino 5 años lejos de Roma. Luego retornaron. Cuando retornan a Roma, mis hermanos, es que vemos lastimosamente que los cristianos extranjeros y gentiles, los cristianos griegos de la iglesia, están jugando con candela. Es una línea muy delgada entre ellos hacer defender su libertad como creyentes y caer en el libertinaje. Y esta es la tensión, mis hermanos, que hay en la iglesia de Roma cuando escribe el apóstol Pablo. Hay esta tensión.
Hay una iglesia dividida, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo escribe. Una iglesia compuesta por judíos y gentiles, pero lastimosamente una iglesia que está dividida. ¿Cuál es la verdad? ¿La libertad que raya en el libertinaje? ¿O el guardar estrictamente toda clase de ley y los gentiles tenían que judaizarse? Pues mis hermanos, encontraba este meme que me llamó la atención. Así que tú eres judío viviendo como gentil. Dime qué se siente obligar a los gentiles a judaizarse. Y es un meme a razón de el llamado de atención que le hace el apóstol Pablo a Pedro. Cuando estaba con los gentiles, él estaba tranquilo, estaba fresco, él no tenía problema con comer, con beber y con poder tener comunión con ellos. Pero cuando venían los judíos, los de la circuncisión, como se les llama a los judaizantes, dice que él se abstenía de meterse con los gentiles. Dice que se retraía y que ya no los saludaba ni compartía con ellos. Y esto pues obviamente lo cuestionó, lo juzgó y dice el apóstol Pablo en Gálatas que era de condenar. Y que en esa simulación hasta la acompañó el mismo Bernabé, que era un hombre tan amado, tan querido por la iglesia y que tenía un corazón tan grande que siempre se la pasaba ayudando a las personas. Lastimosamente en esa simulación cayó él mismo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, ni lo uno ni lo otro. El llamado no había sido a jugar con candela y a confundir la libertad del creyente con libertinaje, ni tampoco el camino era que los extranjeros, que los gentiles cristianos tuvieran que guardar estrictamente todo tipo de ley, que se circuncidaran y esto, aquello, lo otro. No, mis hermanos, ese no era el camino. Y es por esa razón que es bueno reflexionar en un error que muchos han tenido al contemplar la carta a los romanos. Muchos han dicho que la carta a los romanos es un discurso teológico, que el apóstol Pablo cuando se sentó a escribir la carta, él estaba pensando en los eruditos, en las personas que se han metido y se han internado en los estudios profundos de la escritura. Pues mis hermanos, no es así. La carta a los romanos fue una carta escrita al común de todas las personas en general de la iglesia. Una carta que en principio, aunque iba a ser dirigida a la comunidad, a la iglesia cristiana en Roma, tanto los judíos cristianos como los gentiles cristianos, luego de haber sido leída y luego de su consejo y enseñanza haber sido escuchado por toda la iglesia de Roma, esta carta se iba a volver circular e iba a rotar por todas las iglesias del Asia Menor, mis hermanos. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo cuando escribe esta carta está pensando en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los hombres, en las mujeres, en los esclavos, en los libres, en los ricos, en los pobres, en los que saben leer y en los que no saben leer. Él está pensando en todas las personas que componen la iglesia. Entonces, la carta a los romanos no es un discurso teológico, es una carta que pretende enseñarles sana doctrina y presentarles con todo lujo de detalles a la iglesia el evangelio. Y en el evangelio, mis hermanos, no puede haber cabida para esta clase de divisiones. En el evangelio no puede haber cabida para esta clase de excesos. Y mis hermanos, ya lo hemos visto, venimos de haber estudiado la carta a los Gálatas. Yo no tengo que entrar en detalle. Ninguno de estos dos caminos era el correcto. El camino correcto era precisamente que Dios, esta es la promesa maravillosa, esto es lo que iba a suceder bajo el ministerio del apóstol Pablo, mis hermanos. Y por eso es tan importante reflexionar en todo eso que estamos reflexionando para poder estudiar solo la primera palabra del verso 1, del capítulo 1 de la carta a los romanos. La carta a los romanos en el capítulo 1, en el verso 1, comienza diciendo Pablo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Pablo. Nosotros no vamos a tener ninguna clase de afán al estudiar la carta. Y no vamos a perder de vista nada. Porque mis hermanos, si nosotros entramos
sin entender el por qué el apóstol Pablo escribe como escribe, tal vez vamos a distorsionar el propósito de la carta. Y aunque el propósito de la carta a los romanos no es claro, no es específico, sí está implícito en toda la carta. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos, es que esta carta fue escrita a todo el común de la iglesia, no solo a los eruditos, a todos los que pertenecían a la iglesia. Y estamos aquí anunciando ya desde el principio que en el evangelio va a suscitarse un momento maravilloso que el apóstol Pablo en la misma carta lo denomina más adelante, capítulos mucho más adelante, lo denomina como un misterio. Cómo el Señor puede hacer en Cristo Jesús de estos dos pueblos, la nación judía y todas las naciones extranjeras y gentiles, hacer de ellos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Por cartas como la carta a los romanos, mis hermanos, es que yo no puedo pensar que Dios tiene un propósito diferente para Israel y un propósito diferente para la iglesia. Por cartas como la carta a los romanos y por la misma situación que se está suscitando en Roma cuando el apóstol Pablo escribe, es que a mí no me cabe en la cabeza que el hecho de que el evangelio le haya llegado a los gentiles sea unas comillas en el plan de Dios. Como se pusieron difíciles los judíos, entonces Dios hizo unos paréntesis y se dedicó a la iglesia gentil, y luego que termine con la iglesia gentil, continuará con su propósito con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Yo no puedo ver eso. O sea, sería negar muchas cosas que pasan en esta carta a los romanos. Y desde el principio lo planteo, desde el principio se los planteo. Miren el chicharrón, miren el problema que hay en Roma cuando el apóstol Pablo escribe. Ahora, para que nadie diga que estoy sacando de contexto las cosas y que sencillamente estoy defendiendo mi posición escatológica, hoy vamos a meditar en la persona que está encargada de llevar el evangelio a comunidades mixtas como esta, como la que hay en Roma, el apóstol Pablo. Recordemos que los que llevaron el evangelio a Roma estaban inclinados hacia un lado de la balanza. Y luego cuando los judíos son sacados de Roma, los gentiles cristianos fue para el otro lado de la balanza. Vamos a ver en Pablo una persona que ama tanto a la nación judía como a la nación gentil por el hecho de tener esas dos nacionalidades y por el hecho de ser quien es y cómo providencialmente el Señor permitió desde su nacimiento hasta el momento que empezó a ejercer su llamado, muchas cosas en la vida del apóstol Pablo. Y aunque estoy que me hablo, tengo que terminar y ser muy juicioso con las diapositivas. Volvamos al asunto del propósito de la carta. Eso lo habíamos nombrado la semana inmediatamente anterior. ¿Cuál es el propósito de la epístola a los romanos? La epístola a los romanos no tiene un propósito explícito, por ejemplo, como el evangelio de Juan. Ustedes van al evangelio de Juan y en el capítulo 20 vamos a ver explícitamente el apóstol Juan escribiendo: estas cosas fueron escritas para que todo aquel que las lea, que crea. O sea, el propósito del evangelio de Juan es claro en el capítulo 20. Nosotros vamos a leer los 16 capítulos de la carta a los romanos y en ningún lado vamos a ver explícitamente que se nos diga puntualmente cuál es el propósito de la carta, sino es leyendo toda la carta que implícitamente se nos va a mostrar ese propósito. Ahora, la semana inmediatamente anterior hablamos de varios objetivos al escribir el apóstol Pablo. El primero de ellos era de carácter práctico: unir a la iglesia. Unir a la iglesia, y la iglesia conocida como el pueblo de Dios. El apóstol Pablo no veía como unos paréntesis. Él tenía un problema puntual allí.
judíos cristianos y gentiles cristianos, que en realidad eran cristianos, debían convivir como solo un pueblo. No podía haber segregación racial, ni mucho menos religiosa, porque el cristianismo, Cristo, une, no divide, no separa. Segundo, era de carácter estratégico. Hemos hablado de que él quería catapultar desde allí sus misiones hasta España, más hacia el occidente. Y el tercer objetivo fue lo que nombramos ahorita inmediatamente cuando desvirtuamos el creer que la carta a los romanos es un discurso teológico. No, el tercer objetivo de la epístola a los romanos es de carácter teológico, enseñarle el evangelio a toda la comunidad de la iglesia en Roma y de ahí en adelante a todas las iglesias a las cuales llegara esta carta y edificara a los miembros de la iglesia. El día de hoy estamos siendo altamente edificados nosotros con este estudio. Entonces, para emprender el estudio de la epístola a los romanos es bueno conocer la relación entre Pablo, su autor, y los creyentes que vivían en la capital del mundo en ese momento. A través de sus líneas aprendemos también cómo eran y cómo vivían los cristianos que vivían en Roma. Entonces, Pablo y Roma, la epístola a los romanos, el deseo de visitar a Roma y la visita a Roma. Pero también la iglesia en Roma, llamados a ser santos y los creyentes romanos. Así en términos generales, como abuelo de pájaro, un resumen. Pero mis hermanos, antes de iniciar el día de hoy, ustedes dirán, ¿iniciar? ¿Ya no comenzamos? No, todo esto era una introducción, solo para hablarles de esa primera, de ese nombre en medio del verso 1, Pablo. El día de hoy, mis hermanos, aunque solo vamos a estudiar el nombre Pablo, ya iniciamos con esto, el estudio a la carta a los romanos. Y como decía el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Mis hermanos, tengo que decirles algo. Y es que la presentación del evangelio por parte del apóstol Pablo es tan brillante en la carta a los romanos que todas las personas que escuchemos la lectura y la explicación de la carta seremos responsables de lo que escuchamos. La responsabilidad del maestro es ser completamente bíblico, completamente fiel a lo que el autor quiso decir, inspirado por Dios. Pero la responsabilidad de ustedes, mis hermanos, la responsabilidad que comienzan hoy ustedes a tener, es que cuando en una iglesia se predica de manera expositiva, no vamos a poder abarcar en una sola predicación, sino que vamos a ser juiciosos para llegar desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 16, último versículo. Y ahí viene la responsabilidad de ustedes. Ustedes serán responsables de estar presentes miércoles tras miércoles en el culto de oración, en este estudio maravilloso de la carta a los romanos. Mis hermanos, hemos tenido la tremenda bendición en estos 6 años de ministerio de estudiar el Evangelio de Juan completo, la carta a los Efesios completa, el Evangelio de Mateo completo, la historia de Ruth, el libro de Ruth completo, la carta a los Gálatas completo, la carta a Judas completo. Y así podemos seguir enumerando, mis hermanos. Ha sido maravilloso el estudio que hemos venido haciendo de manera expositiva. Pero mis hermanos, la responsabilidad es tuya, de cada uno de ustedes, el día de hoy. El estudio de esta carta nos va a llevar, yo creo que por ahí 2 años, mis hermanos, mínimo. Y por esa razón debemos ser muy juiciosos y pedirle la ayuda al Señor, no solamente al maestro, para que sea fiel, constante y responsable, sino para que tú también estés muy atento y no dejes este estudio a la mitad. Y luego, después de cada una de las predicaciones y de cada uno de los sermones, abraces esa verdad, la ames y decidas vivirla para la gloria de Dios. Dice la salutación, porque vamos a comenzar la salutación y la voy a leer completa. Aunque solo vamos a estudiar el nombre primero, quiero hablar algo acerca de la salutación. Es una salutación larga, 7 versículos, mis hermanos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios,
que él había prometido antes por sus profecías en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis hermanos, la forma en que se saludaba en una carta en la antigüedad, en el primer siglo, era muy diferente a cómo se saluda en una carta al día de hoy. Al día de hoy, si tú vas a escribir una carta, tú dices, si yo le escribo una carta a Adriana, por ejemplo, le digo, amada Adriana. O sea, primero nombro a la persona a la que le voy a escribir, amada Adriana, y luego le digo todo lo que le tengo que decir en la carta, y finalmente, con amor, Diego. Pero si ustedes se dan cuenta, en el primer siglo las cartas se escribían completamente distintas. ¿Por qué? Porque en la salutación no se saludaba a la persona, sino que en la salutación se presentaba el que escribía. Y luego de presentarse el que se escribía, ahí sí saludaba a la persona a la que le escribía. Ahora, el saludo que hace el apóstol Pablo en la carta a los romanos es un saludo brutalmente largo. De hecho, la misma carta a los romanos es una carta, si lo vemos como una carta, es una carta larguísima. Y es que, mis hermanos, si en algo tenemos que reflexionar, es que la forma en la que escribía el apóstol Pablo para su época era una forma muy atípica. Entonces, vemos una carta muy extensa con un saludo muy largo y una forma tal vez absurda de escribir para el siglo I. El apóstol Pablo, ¿por qué entonces escribe de esta manera? Debemos entenderlo, él no fundó esta iglesia. Y por ello se va a presentar a ella, según como se escriben las cartas en aquella época, en las salutaciones se tiene que presentar. Él no se va a presentar como se presentó, por ejemplo, Santiago en la carta que él escribió. Ustedes se van a dar cuenta que solo le tomó un versículo o dos, presentarse a Santiago en su salutación. La salutación es extensa, es larga, porque cada palabra que usa allí tiene una intención. Y por eso, mis hermanos, en solo la salutación nos vamos a quedar varias predicaciones, varios sermones, yo creo que por ahí 2 mesecitos. Cada palabra que usa en su saludo tiene una intención. Así que vamos a ir en este estudio muy despacio. No es posible para mí, mis hermanos, estudiar esta salutación completa en un solo sermón. Entonces, mis hermanos, ya preparándolos de esta manera, van a poder entender. Y de hecho, el día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 1, verso 1, pero ni siquiera todo el verso. A mí me gustaría ir un poquito más atrás. Miren que el verso 1, todo lo que dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí ya hay como 3 sermones, mis hermanos, solo en el verso 1. Lo tremendo del asunto es que solamente vamos a ver, verso 1, una fracción, donde dice Pablo. Y sí, de pronto vamos a nombrar algo acerca de siervo de Jesucristo. Pero en principio vamos a meditar solamente en esto, Pablo. Algunos dicen que el apóstol Pablo se cambió su nombre porque antes normalmente era conocido como Saulo. Y hay varias teorías. La primera de ellas es que esta foto que están viendo allí es cuando el apóstol Pablo convierte a Sergio Pablo. Bueno, le predica el evangelio y por esa predicación el Señor le da luz a Sergio Pablo y se convierte. Hay algunos que piensan que él adopta el nombre Pablo por su primer convertido. No creo que sea así. No creo que sea. Soy escéptico con esa teoría. Otros dicen que Pablo, como significa humilde o pequeño, era una forma de él, era como un seudónimo. Saulo era su nombre, pero su seudónimo era Pablo, algo similar así como Simón y Pedro,
como Simón era caña endeble, entonces Pedro piedra fuerte, hablando del carácter de Pedro. Algunos quieren como hacer una similitud entre este seudónimo que le puso el Señor Jesús a Simón, llamándolo Pedro. Algunos, como Agustín de Hipona, decían precisamente que Pablo era un seudónimo que tenía Saulo, porque iba a ser tan usado, tan usado, tan usado por el Señor, que él siempre tenía que mantenerse humilde, y por eso el nombre de Pablo, que significa humilde o pequeño. Ser una persona con una personalidad humilde y afable, que ayudara a los demás y sobre todo que no querrá ser superior a nadie, a pesar de que tenga cualidades para ser más grande que otros. Pues tampoco pienso que sea la razón. Hechos capítulo 13, 9 lo dice puntualmente. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, está hablando de algo que está sucediendo con Saulo, pero en el capítulo 13 es donde se empieza a hablar de que Saulo se le llama Pablo. Y mis hermanos, si nosotros somos estrictamente juiciosos, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo tenía dos nombres. Tenía un nombre judío, Saulo, y tenía un nombre griego, un nombre helénico, Pablo. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el apóstol Pablo se va a convertir en un personaje completamente extraordinario. La labor que él tiene es tremenda. Es llevar el evangelio a los gentiles. Esa es la labor, esa es la misión que el Señor le ha encargado. Ahora, esa misión del apóstol Pablo, ese plan de usar el Señor al apóstol Pablo, ¿desde cuándo se suscita? Algunos dirán, bueno, cuando se le encontró en el camino a Damasco, ya el Señor muy enojado porque está persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos, encarcelando a los cristianos, lo va a convertir en un cristiano para que él sufra lo que sufre un cristiano. Bueno, darle una lectura así al llamado del apóstol Pablo sería hablar de que el Señor actúa por reacción, de que por lo malo y lo perverso que fue el apóstol Pablo es que es llamado al ministerio. No, no es así. De hecho, es como decir que al Señor se le ocurrió llamar al apóstol Pablo fue en el camino a Damasco, y no es así. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esto es impresionante, mis hermanos, porque a veces me he encontrado con personas que dicen, Dios no llama a los capacitados, capacita a los que llaman. Y yo soy de los que creo que el Señor puede llamar a los capacitados y también puede llamar y también puede capacitar a los que llaman. O sea, yo no le veo problema con eso. Y yo creo que en la vida del apóstol Pablo ambas situaciones se presentan. Porque el Señor, nos vamos a dar cuenta que llama a un hombre muy capaz, y ya se los voy a explicar. Pero a pesar de toda su capacidad, si a él no le brillaba a Cristo y el Señor no le enseñaba el evangelio, él no iba a poder usar al 100% esa capacidad que tenía aprendida con los años por las situaciones que había vivido. Eso es lo tremendo, mis hermanos. Y quiero ponerles un ejemplo para poder que ustedes más o menos entiendan a qué quiero ir con lo del apóstol Pablo. Y me quiero tomar el tiempo. Martín Lutero. Martín Lutero, Dios tenía un plan con él desde que él se convirtió como sacerdote. O sea, Dios no tenía un plan con él cuando fue abogado. Dios no tenía un plan con Martín Lutero, sino hasta que se volvió un monje Agustín. No, Dios tenía un propósito, no solamente con Martín Lutero, sino con el mismo apóstol Pablo, desde antes de la fundación del mundo. El Señor apartó a Pablo desde el vientre de su mamá, pero su llamado, la decisión de Dios de usar al apóstol Pablo fue desde siempre. Hace parte del decreto divino del Señor. Ese único decreto en el cual el Señor decretó todo lo que iba a suceder. Lo mismo pasó con Martín Lutero. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Martín Lutero, ignorando, que acá está haciendo un paralelo entre Martín Lutero y Pablo, Martín Lutero, ignorando que en algún momento él se iba a dedicar al sacerdocio,
Antes de que llegara esa tormenta en la cual él tuvo miedo de perecer y hace una promesa a Santa Bárbara de que si sale vivo de ese lugar, él se convierte al sacerdocio y le dedica su vida al servicio a Dios. Antes de que eso sucediera, él empezó a tomar decisiones en su vida que estaban alimentando la forma en que Dios podía usarlo a él más adelante en la Reforma Protestante. El hecho de que él estudie derecho lo hace uno de los pocos hombres en su época privilegiados de saber leer y escribir. Y leer y escribir en su idioma, alemán. Ahora, el hecho de que más adelante se hubiese convertido en sacerdote le permite desarrollar la traducción al latín. Lo tremendo del asunto es que el hecho de que él haya estudiado derecho, abogacía, lo hace una persona que no sabe solo leer y escribir, sino que también le da la capacidad de tener un sentido crítico de lo que lee, saber argumentar, que va a ser tan importante en medio de tantos debates teológicos y conflictos que tendrá con la iglesia. Pero finalmente, cuando se convierte en sacerdote, él va a tener la oportunidad de acceder a textos que nadie más ha podido acceder. Estudiar teología, poder estudiar desde las escrituras, cosa que era muy rara para cualquier persona. Él como estudiante de derecho no tenía acceso a la Biblia, porque la Biblia estaba confinada a las iglesias y al clero. Si Martín Lutero llegó a tener contacto con la Biblia, fue porque se convirtió en sacerdote. Entonces vemos una persona muy capacitada, pero a pesar de lo capacitado que estaba, si Dios no le da luz y no le permite comprender las escrituras, él no hubiese llegado a escribir las 95 tesis y mucho menos hubiese tenido la pasión para defender la sola escritura y el solo Cristo y solo por la fe. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que algo similar sucede con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo toda la vida se ha preparado para ser un fariseo de los mejores. Pero paralelamente a eso, él ha vivido en una ciudad gentil y conoce a los filósofos, a la sociedad, a las personas. Él ha visto ambos mundos y ha aprendido de ambos mundos, ignorando que en el camino a Damasco iba a ser llamado a ser apóstol del Señor Jesucristo a los gentiles. Miren quién era el apóstol, quién era Saulo de Tarso antes de ser, de encontrarse con el Señor en el camino a Damasco. Filipenses 3 del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justificación que es por la ley, irreprensible. Dice Gálatas 1:14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces podemos decir que Saulo de Tarso era además una persona muy importante. Enseñaba a los pies de Gamaliel, uno de los más aventajados fariseos, un erudito de las escrituras, incorruptible, irreprensible, según esas leyes amañadas de los fariseos, el más celoso de todos los judíos. Si había un hombre brillante en las escrituras en aquella época, era Saulo de Tarso. Todo el Antiguo Testamento le cabía en su cabeza. Ahora podemos decir que era una persona que estaba preparada. Pero al llamarlo el Señor, le da luz para que toda la conclusión de lo que él sabía fuera Cristo. Entonces también el Señor lo capacitó para su llamado. Entonces no hay necesidad de tener que decir, Dios no llama a los capacitados, sino capacita a los que llama, porque el Señor, escúchenme bien, como tiene un propósito con Saulo, así como lo tuvo con Martín Lutero, y ese propósito lo ha tenido desde siempre, el Señor puede acomodar la historia de esos personajes para irlos capacitando. Lo mismo pasa con Moisés, mis hermanos. Moisés estuvo 40 años viviendo como hijo de Faraón, y eso de alguna manera le sirvió. Ahora, 40 años
volviéndose humilde y reconociendo que era nada sin Dios. Pero luego, en el ocaso, en los últimos 40 años de su vida, siendo un hombre que podía ser dirigido por Dios, pero que también muchas cosas que aprendió las puso en práctica al pastorear y dirigir a una nación tan grande de casi 1 millón de personas durante 40 años en el desierto, con la ayuda de Dios y la misma capacitación que el Señor le había dado providencialmente por la vida que le había tocado vivir. Eso es lo que pasó con Saulo. A Saulo le tocó vivir cierta vida. Y en esa vida, aunque él lo ignoraba, así como el mismo Martín Lutero ignoraba que lo que estaba aprendiendo al estudiar derecho y los privilegios que tenía, aún en su vida secular, lo estaban preparando para que cuando fuera sacerdote agustino, él pudiera ver por la luz del Señor, pero también por esa facilidad que se le había dado de argumentar, de leer, de poder escudriñar, poder encontrar la verdad en las Escrituras. Es que una persona capacitada como Martín Lutero en el siglo XVI era muy raro, mis hermanos, era muy raro. O lo había como abogado y casi no lo había como sacerdote. Entonces fue clave ese punto de quiebre, de él renunciar a ser abogado para ser sacerdote, fue clave. Y el Señor lo permitió porque Dios es el Dios de la historia. Y es lo mismo que ocurre con Saulo de Tarso. Él, toda la preparación que tenía, se imaginaba que la iba a usar en el Sanedrín y hasta de pronto él tuvo en su mente llegar a ser sumo sacerdote. Pero Dios tenía otros planes con él y toda su preparación el Señor la usó fue para convertirlo en el apóstol Pablo, en el apóstol a los gentiles. No hay una persona como el apóstol Pablo. Por eso Pablo era el que podía unir, mis hermanos, podía unir en el evangelio al explicar, porque el que une realmente a los gentiles y a los judíos es Cristo. Pero el embajador que iba a ser enviado por el Señor a unir a estos dos pueblos, tenía que hablar esos dos idiomas. Tenía que tener un discurso conciliador, no debía inclinarse a ningún lado de la balanza. Debía ver que ese maravilloso misterio de cómo el Señor de esos dos pueblos podía ser solo, de esas dos naciones podía ser solo un pueblo, el pueblo de Dios. El único que podía ver esa maravillosa verdad era el apóstol Pablo, porque como amaba a los judíos, amaba a los gentiles, mis hermanos. Ese Saulo de Tarso, que aprobaba que apedrearan a Esteban, ese Saulo de Tarso que se encuentra con Jesús en el camino, el camino a Damasco, el Señor Jesús le dice, era un hombre que todo el mundo le tenía terror, aún el mismo Ananías que va a orar por él para recobrar la vista y luego lo va a bautizar. Se le aparece el Señor Jesús y le dice el Señor Jesús a Ananías, Ananías, ve donde Saulo, él está orando, impon las manos sobre él para que recobre la vista, que la obra del Espíritu Santo sea plena en él y luego bautízalo. Y lo tremendo del asunto es que se le aparece el Señor Jesús a Ananías y Ananías le tiene tanto pánico a Saulo de Tarso que le dice, Señor, pero es que él nos persigue, he oído que él aprueba con nuestra muerte, aprueba nuestra muerte. Y el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hicimos un estudio maravilloso de este texto cuando estudiamos este pasaje el día domingo, Hechos capítulo 9, para que podamos meditar en él viendo nuevamente esa predicación. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que dice más adelante el verso 20 del mismo capítulo 9, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y el hecho, mis hermanos, de que él lo haga, seguido el verso 22 dice, pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cómo el Mesías? ¿Cómo demostraba Saulo que Jesús era el Cristo? A través de la Escritura. A través de la Escritura. Y dice Hechos capítulo 17, declarando abiertamente
y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos, y que este Jesús, el cual yo os anuncio, es el Cristo. El apóstol Pablo empieza a tomar un protagonismo maravilloso llevando el evangelio. Por eso el día de hoy solo meditamos en esa partecita. Pablo, Pablo, mis hermanos, y ya les he presentado al Pablo judío, al que ha estudiado, al que quería ser sumo sacerdote, al que aprendió a los pies de Gamaliel, al que era irreprensible. Pero ahora les voy a presentar al Pablo. Ya les presenté al Saulo judío, ahora les presento al Pablo romano. Tenía una ciudadanía romana. No se sabe con claridad por qué medio lo era. Se podría ser romano por derecho de sangre, entrada a la milicia o por comprarla. El apóstol Pablo dice en Hechos 21 que él no la compró por un gran costo, que era lo que costaba comprar una ciudadanía judía, sino que él la poseía de nacimiento. Entonces el apóstol Pablo ha nacido para construir puentes, nacido y educado en Tarso, una ciudad de cultura griega, judío de raza y religión, pero levantado en una cultura griega. Él es el responsable de la apertura del cristianismo al mundo grecorromano. Es que mis hermanos, recordemos que Jesús fundó un movimiento de personas de Galilea dentro de un judaísmo palestino. Sus discípulos, entonces, en particular el apóstol Pablo, va a convertir al cristianismo en un movimiento que va a afectar aún a nivel internacional, y no solo el apóstol Pablo, porque la gran comisión apuntaba a esto: id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos decir que Pablo, nacido y educado en Tarso, y aclaro, Tarso es una de las 3 principales ciudades intelectuales más importantes del mundo helénico. Alejandría era la primera, Atenas era otra y Tarso era la tercera. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo es un personaje importantísimo para unir a la iglesia gentil y a la iglesia judía. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esa va a ser la pasión del apóstol Pablo. Era tan brillante el apóstol Pablo en sus presentaciones del evangelio a los griegos, que cuando él se presenta, mis hermanos, en el Areópago, en Atenas, ahí en el Areópago, donde van los grandes filósofos, estaban los epicúreos y los estoicos. Y el apóstol Pablo se paró y llamó en medio de ellos y llamó su atención y predicó desde el Areópago, que es la cuna de la filosofía. Y desde allí predicó el evangelio. El verso 28 del capítulo 17, él dice en ese discurso, en ese sermón: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El apóstol Pablo, en medio de una predicación del evangelio, cita a un filósofo, a Epiménides, lo está citando aquí en el verso 28, y usó las palabras de Epiménides para llamar la atención de las personas y conducirlos a Cristo. Esto es impresionante. Esto lo pudo hacer solamente el apóstol Pablo. Y leyendo este texto nos vamos a dar cuenta cómo en su corazón él albergaba al pueblo judío y al pueblo gentil para llevar el evangelio. Primera de Corintios 9, del 20 al 22. Esta es la traducción en el lenguaje actual. Cuando estoy con los judíos, vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo. Cuando es la ley de Cristo, lo que hablábamos, lo que aprendíamos en el libro de Gálatas, la ley de Cristo es cuando tú y yo guardamos la ley, pero por amor a Dios. No porque estamos buscando la salvación a través de esa obediencia, sino porque
nos sabemos salvos, queremos agradar a Dios y vivimos para su gloria. Cuando estoy con los que apenas empiezan a ser cristianos, dice el apóstol Pablo, me comporto como uno de ellos para poderlos ayudar. Es decir, me he hecho igual a todos para que algunos se salven. Mis hermanos, el apóstol Pablo va a enseñar en la carta a los romanos con una autoridad impresionante, inspirado por Dios, la revelación divina, y nos va a enseñar el evangelio, mis hermanos. Esa es la presentación el día de hoy del autor de la carta a los romanos, quien inspirado divinamente nos va a enseñar a plenitud el evangelio, mis hermanos. Termino y concluyo con esto. Esto de unir a los judíos y a los gentiles como el pueblo de Dios era algo que aún impulsó el mismo Señor Jesucristo. Pero vayamos más atrás, fue la promesa que le hizo Dios a Abraham. En ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, entendiendo que la simiente de Abraham es Cristo. En Cristo, mis hermanos, todas las naciones, todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Cómo, mis hermanos? Con el evangelio. Y habría solo una familia, mis hermanos. ¿Cuáles? Diferentes entre judíos y extranjeros. Una sola familia, mis hermanos. De hecho, el Señor Jesús todo el tiempo está diciendo, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Lo persiguen, lo tratan de matar, todo eso, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero cuando vienen gentiles a buscarlo para que les predique el evangelio, ahí sí dice el Señor Jesucristo, ha llegado mi hora. Cuando los mismos gentiles se inquietaron por el evangelio, había llegado la hora del Señor Jesucristo, porque con su muerte, con su resurrección, con su ascensión, con el hecho de que el Señor, Dios le diera toda autoridad, el Señor restringiría el dominio de Satanás y el evangelio podría ser llevado a todas las naciones de la tierra. Porque, mis hermanos, gente de toda lengua, toda raza y toda nación puede hacer parte de la familia de Dios. El Señor mismo había dicho que de las piedras podía levantar hijos de Abraham. Y es lo que va a hacer, mis hermanos. Es lo que vemos en todo el parámetro bíblico. Vemos cómo el Señor dice, muchos leprosos habían en Galilea y en Israel, pero el Señor le plació sanar de la lepra a Naamán el sirio. Muchas viudas habían en Jerusalén, pero el Señor mandó a Elías a una viuda en Sarepta. Siempre vemos cómo el Señor tiene un propósito. El Señor de una moabita como Ruth, casada con Booz, levanta a Obed, padre de Isaí, abuelo de David. Una cosa impresionante, el propósito de Dios de unirnos como solo un pueblo a extranjeros y judíos es impresionante en las Escrituras. La persona indicada para llevar el evangelio a estos dos grupos de personas era el apóstol Pablo. Ahora, no solo él lo iba a hacer, lo iban a hacer muchos otros, pero las cartas que él escribió a esa iglesia griega son espléndidas y aún nos siguen edificando. Ese es el contexto, mis hermanos, y ese es el autor de la carta a los romanos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, que nosotros renunciemos en nuestro corazón a todo tipo de segregación, ya sea religiosa, ya sea racial, mis hermanos. Al interior de la fe, al interior del cristianismo somos uno. Al interior del cristianismo no hay creyentes e hijos de Dios de primera categoría y de segunda categoría, sencillamente hay hijos de Dios.